Hoy te voy a contar las 7 historias reales de 7 películas de terror algo extrañas. Películas de terror que no son tan famosas, pero que se han vuelto de culto con el tiempo. Películas de terror que tienes que ver al menos una vez en tu vida. Comenzaremos con aquellas películas de terror con historias más leves, para avanzar hasta aquellas historias tétricas y que son más cercanas a tu vida de lo que crees. Si quieres un video con las películas más perturbadoras con temática de Halloween, deja tu like, y si este video llega a los 3000 likes, haré ese video. Y si te gusta el cine y las películas de terror, te invito a unirte a mi cineclub. Si quieres saber más recomendaciones de películas o simplemente curiosidades, recuerda que también estoy subiendo mucho contenido a otras plataformas como TikTok, Instagram y hasta Facebook. Se viene un buen videazo de terror, así que cierra bien la puerta, no le temas a la oscuridad y comenzamos. Abrimos este top con una película de terror que fue tan perturbadora que en muchos países fue prohibida, y sus hechos reales son toda una historia de terror. La historia real detrás de la masacre de Texas se basa en los crímenes de Ed Gein, un asesino profanador de tumbas de Wisconsin en los años 50. En la película, el personaje de Leatherface está basado en este hombre. En esta película, 5 adolescentes visitan la tumba supuestamente profanada del abuelo de uno de ellos. Cuando llegan al lugar, donde hay un siniestro matadero, toman una deliciosa carne en una gasolinera. A partir de este momento, los jóvenes vivirán la peor pesadilla de su vida. Y es que Ed Gein es famoso porque las escenas que la policía encontró en su hogar fueron estremecedoras. This is August 20th, 1973. The time is 3:47 p.m. Gein exhumaba cadáveres de cementerios locales y usaba partes de cuerpos para fabricar muebles, máscaras y prendas de vestir. Además, tenía una fijación con la piel humana, y en su casa, los policías encontraron objetos como sillas y lámparas hechas de restos humanos. Estas impactantes imágenes reales sirvieron como inspiración para crear al personaje de Leatherface y su aterradora máscara de piel humana. De hecho, la película fue tan underground, de bajo presupuesto, que se grabó con tan solo $140,000 de aquel tiempo, y bajo las peores condiciones. De hecho, el bajo presupuesto provocó que los actores utilizaran la misma ropa durante días sin lavarla, lo que le dio también a la película un toque más realista y crudo. Aunque el director Tobe Hooper buscó evitar el gore explícito para lograr una clasificación más adecuada, la atmósfera intensa y perturbadora hizo que la cinta recibiera una clasificación R, y en algunos países incluso fue prohibida. Al principio, la masacre de Texas recibió muchas críticas negativas debido a su violencia e incomodidad, pero con el tiempo se convirtió en un clásico de culto y una pionera del cine slasher, influenciando al género de terror para futuras generaciones. Pasemos a una historia de terror, una historia real que dejó más de 1200 víctimas en su paso. Una cinta que tuvo tanto éxito y es tan querida en el cine de terror que hasta tuvo un remake. Las colinas tienen ojos está basada en una oscura historia real del siglo XVI sobre Alexander Swanee Bean y también su familia. En la cinta, el viaje de una familia se convierte en una pesadilla terrorífica, ya que se adentran en una zona desértica de acceso restringido, donde el gobierno está haciendo experimentos con energía atómica. Sin embargo, los viajeros descubren que el lugar no está deshabitado. Una horda de seres mutantes acecha el área en busca de carne fresca. Pero en los hechos reales, Swanee Bean fue líder de un clan caníbal que vivía en cuevas y aterrorizaba las tierras bajas de Escocia. Él y su esposa escaparon de la sociedad y se escondieron en una cueva, donde criaron a sus hijos e hijas, quienes a su vez tuvieron hijos entre ellos. La familia creció y se volvió una comunidad de unos 40 miembros. Pero esta familia se dedicaba a emboscar viajeros, a quienes les quitaban la vida, desmembraban y devoraban. En total, se cree que mataron y comieron a más de 1000 personas a lo largo de 25 años.
Sin embargo, finalmente fueron capturados cuando un grupo de soldados descubrió su cueva llena de restos humanos. La familia Bean fue llevada a juicio y, debido a la gravedad de sus crímenes, fueron ejecutados sin piedad. El cineasta Wes Craven utilizó esta historia como base para crear su película de 1977, cambiando el contexto a una familia en el desierto de Nevada que se enfrenta a una familia de mutantes caníbales, producto de pruebas nucleares. Esta cinta se estrenó en julio de 1977 y desde entonces se convirtió en un clásico de culto. Curiosamente, uno de los actores, Michael Perryman, quien interpretó al caníbal Pluto, no necesitó maquillaje para su personaje, ya que tenía una condición genética que le dio una apariencia única. Su aspecto fue una de las razones por las que el cineasta lo eligió para el papel, y Michael Perryman soportó las duras condiciones del desierto con un espíritu profesional y entusiasmo. Las colinas tienen ojos se convirtió en un fenómeno lo suficientemente popular como para inspirar una secuela en 1984, y en 2006, Alexandre Aja dirigió un remake más explícito y violento, que tuvo éxito y trajo la historia a una nueva generación. A finales de los 80 y principios de los años 90, se desató una matanza en la autopista. La película Golf Creek es la historia real de Ivan Milat, conocido como el asesino de mochileros. Ivan Milat cazó y asesinó a múltiples autoestopistas, una práctica considerada un medio de transporte seguro y barato en Australia en aquella época. Los cadáveres de 7 jóvenes adultos desaparecidos entre 19 y 22 años aparecieron parcialmente enterrados en el bosque estatal de Belango. Milat atacaba principalmente a jóvenes mochileros que hacían autostop. Se los llevaba a zonas remotas donde los torturaba y asesinaba. Milat fue detenido y condenado y murió en prisión, sirviendo de inspiración para el desquiciado asesino en la serie de películas Golf Creek, llamado Mick Taylor. El actor John Jarratt dijo que tardó 6 meses en perfeccionar la amenazadora risa por la que ahora es famoso su personaje. En la cinta, Krista, Ben y Liz son 3 excursionistas que se adentran en el Parque Nacional del Golf Creek, en Australia. Los problemas comienzan como en cualquier película de terror cliché. Su auto no arranca. Mientras buscan ayuda, se topan con un curioso personaje, Mick, quien es un habitante del pueblo y quien se ofrece a ayudarles sin cobrarles. Los jóvenes entonces acceden a acompañarle a su campamento, sin saber que en ese momento comenzaría la peor de sus pesadillas. Para interpretar a Mick Taylor, Jarratt se dejó el pelo y la barba crecidos y bajó hasta 8 kilos para lograr un aspecto más aterrador. También vivió intensamente el papel durante los rodajes, ya que rara vez rompía el personaje, lo cual aumentaba la tensión en el set, especialmente durante las escenas más violentas. En 1977, en el modesto barrio de Enfield, una familia, la familia Hudson, estaba a punto de experimentar los peores sucesos paranormales, ya que algo extraño y aterrador comenzaba a manifestarse dentro de su casa. Era una familia de una madre soltera, Peggy, y sus 4 hijos, quienes no tenían idea de que su hogar estaba a punto de volverse el escenario de uno de los fenómenos paranormales más inquietantes de Inglaterra. Todo empezó de forma inocente, con susurros en la noche, ruidos de golpes, puertas que se cerraban solas. Pero rápidamente, lo inexplicable fue intensificándose. La hija de 11 años, Janet Hudson, se convirtió en el epicentro de la actividad. A menudo la encontraban levitando, y los testigos aseguraban que su voz cambiaba drásticamente, como si una fuerza masculina y siniestra hablara a través de ella. Janet decía estar poseída por el espíritu de un hombre llamado Bill Wilkins, un antiguo residente de la casa que había muerto allí, y quien ahora insistía en reclamar su hogar. La situación atrajo la atención de los medios y de investigadores paranormales, entre ellos Ed y Lorraine Warren, conocidos por enfrentar lo oscuro y lo desconocido. Al llegar, Lorraine percibió una presencia de maldad antigua que se había adentrado en la casa y que quería más que solo asustar a la familia. Ed Warren estaba escéptico al principio,
pero cambió de parecer al ver que Janet parecía ser manipulada, ya que su cuerpo era movido como por un títere por una energía invisible. De acuerdo con los testigos y con las investigaciones, cada noche se volvía más aterradora que la anterior. Muebles volaban, objetos se desplazaban y la propia Janet parecía caer en un trance profundo, con sus ojos vacíos y con una sonrisa que no era suya. Lorraine, en uno de sus estados de visión, percibió una sombra que la llamaba por su nombre desde la oscuridad, advirtiéndole que no se metiera. La batalla espiritual que siguió entre los Warren y la entidad se volvió casi un duelo de resistencia, cada uno tratando de ganar poder sobre el otro. Los Warren intentaron expulsar la presencia maligna, y aunque la actividad fue disminuyendo, nunca desapareció del todo. Algunos vecinos aseguraron ver sombras en las ventanas mucho después de que la familia se marchara, como si el espíritu de Bill Wilkins aún esperara entre las sombras, vigilando su hogar. Cabe recalcar que para la película se utilizó material fotográfico de la época, para dar realismo a los muebles y decoraciones, logrando un ambiente que te transporta a la Inglaterra de los años 70. Vas a morir. En los años 70, en un pequeño pueblo de Alemania, una joven llamada Anneliese Michel comenzó a experimentar y a sufrir eventos que hasta ahora la ciencia no puede explicar. Anneliese era una estudiante universitaria devota y alegre, hasta que una serie de sucesos oscuros la arrastró a una lucha aterradora. De un día para otro, la joven comenzó a sufrir ataques extraños. Gritaba sin control, sus convulsiones eran violentas y afirmaba ver rostros demoníacos en las paredes. Sentía que una presencia maligna la rodeaba, algo que ningún tratamiento médico podía ahuyentar. Durante años, los médicos intentaron ayudarla, diagnosticándola con epilepsia y prescribiéndole medicamentos sin parar. Pero lo de Anneliese no era únicamente una enfermedad, ya que nada de esto servía, y sus padres cada vez caían más en la desesperación. La situación se volvió cada vez más siniestra cuando Anneliese comenzó a rechazar símbolos sagrados, a hablar en lenguas extrañas y a demostrar una fuerza sobrehumana que aterraba a quienes la rodeaban. Su familia, desesperada por el tormento de su hija, buscó la ayuda de la iglesia. Dos sacerdotes, convencidos de que lo que enfrentaba Anneliese era algo sobrenatural, obtuvieron permiso para realizar un exorcismo. Durante meses, los sacerdotes realizaban sesiones intensas, documentando cada palabra y cada grito desgarrador que emitía esta joven. Anneliese afirmaba estar poseída por varias entidades, entre ellas figuras históricas oscuras y espíritus sin nombre, que decían no dejar su cuerpo hasta destruir su alma. El tormento continuaba con cada día y la salud de Anneliese Michel se deterioraba cada vez más. Y tras casi un año de exorcismos, en 1976, Anneliese Michel perdió la vida. De hecho, este caso provocó una gran controversia, y los sacerdotes fueron llamados a juicio y acusados de negligencia. Sin embargo, durante el juicio, las grabaciones de los exorcismos de Anneliese Michel dejaron a muchos con un escalofrío, pues sus gritos y palabras parecían venir de un lugar oscuro, de una maldad inhumana. La historia de Anneliese Michel inspiraría el exorcismo de Emily Rose, en la que una joven enfrenta una batalla entre el bien y el mal, mientras el mundo intenta entender si lo que ella vivió fue una enfermedad o la prueba de algo más siniestro, algo que acecha más allá de nuestro entendimiento. Jennifer Carpenter, quien interpretó a Emily Rose, practicó sonidos aterradores y demenciales para lograr la voz de una persona poseída. En varias escenas, los gritos no fueron modificados, ya que Carpenter utilizó su voz natural para darle un toque de realismo y escalofrío. Los miembros del equipo dijeron que sus gritos fueron tan perturbadores que incluso entre tomas causaban escalofríos. Además que durante el rodaje, los realizadores escucharon las grabaciones de audio reales del exorcismo de Anneliese Michel, que eran tan impactantes que algunos tuvieron que detenerse. Las grabaciones se usaron como referencia para construir la atmósfera tétrica del filme, mientras que el director Scott Derrickson se propuso contar la historia sin inclinarse hacia lo sobrenatural ni hacia lo científico, dejando que el público decidiera en qué creer.
En sus propias palabras, quería que el espectador sintiera el mismo dilema que enfrentaron las personas involucradas en el caso de Anneliese Michel. En la década de 1970, en un pequeño suburbio de Los Ángeles, iniciaba un caso que desbordaba toda comprensión humana. Doris Bitter, una madre soltera de 3 hijos, vivía una vida que a simple vista parecía normal. Pero detrás de puertas cerradas, algo oscuro acechaba, algo que nadie podía ver, pero que todos podían sentir. Doris comenzó a experimentar sucesos extraños, fenómenos que la llevarían a una espiral de terror. En la soledad de su hogar, voces susurrantes llenaban la noche y sombras inquietantes se movían en la penumbra. Pero lo más aterrador de todo eran los toques invisibles, manos que la tocaban, la sujetaban y la arrastraban en la oscuridad. Este horror se convirtió en una rutina para ella, y cada noche el mal la perseguía. Desesperada y sintiéndose atrapada, Doris buscó ayuda. Fue a varios médicos y psiquiatras, pero todos le descartaron su angustia como meras alucinaciones. Pero ella sabía que lo que vivía era real, y un grupo de parapsicólogos finalmente la tomó en serio. Investigadores, encabezados por el Dr. Barry Taff, llegaron a su hogar y documentaron lo que presenciaron. Luces que parpadeaban sin razón, objetos que se movían solos y, lo más inquietante, la presencia de un ente que parecía alimentarse de su miedo. Las grabaciones de las sesiones de investigación revelaron la angustia de Doris y el terror palpable en su voz, así como las manifestaciones inexplicables que ocurrían a su alrededor. A medida que el equipo se adentraba en este caso, también ellos comenzaron a experimentar cosas paranormales que no tenían explicación. De hecho, de acuerdo a los testimonios en esta búsqueda, encontraron con cosas que incluso desbordaban su propia comprensión humana. Con el tiempo, de acuerdo a los testimonios, este ente dejó una huella en sus propias vidas y en algunos casos hasta lo siguió hasta sus hogares. Hasta el día de hoy, cualquiera de ustedes que busque esta historia sabrá que el caso de Doris Bitter está envuelto en un halo de misterio, y ello inspiró a la creación de la película del ente. E incluso algunas de las escenas de la película fueron tan impactantes que causaron malestar entre los espectadores. La representación gráfica de los ataques y la angustia de Doris dejaron una impresión duradera en quienes la vieron, contribuyendo a su estatus como película de culto. Por ende, es que esta película enfrentó varios problemas durante su producción, incluyendo la controversia sobre el contenido gráfico y el enfoque del tema. Esto llevó a cambios en el guión y a reescrituras para suavizar algunas escenas, aunque el resultado final fue igual impactante. They will find the entity. En la oscuridad de una noche de 1946, en el pequeño pueblo de Texarkana, en Texas, una oscuridad comenzaba a cernirse sobre sus habitantes. Un asesino enmascarado, conocido solo como el asesino de la máscara, emergió de la penumbra, desatando el caos y el terror en una comunidad que alguna vez fue tranquila. El primer ataque ocurrió en un área rural, donde un joven y su novia fueron sorprendidos por el misterioso agresor. Sin previo aviso, el amor se convirtió en horror. El hombre fue brutalmente atacado y la joven dejada para morir. Aunque ambos sobrevivieron, sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Este acto fue solo el comienzo de una serie de asesinatos que aterrorizarían a Texarkana. Mientras el verano avanzaba, el asesino continuó su ola de crímenes, dejando a las autoridades y a la comunidad en un estado de pánico absoluto. Sus víctimas eran jóvenes parejas, atacadas en la oscuridad, y cada encuentro era marcado por la violencia y la brutalidad. La policía estaba impotente y estaba desbordada. Le intentó seguir las pistas que llevaban a un asesino que parecía siempre estar un paso por delante y se desvanecía en la oscuridad de la noche. Es entonces que los rumores comenzaron a circular. Había gente que especulaba que se trataba de un espíritu vengativo que venía a cobrar venganza por el pasado. Algunas personas hablaban de eventos oscuros que habían marcado a este pueblo de Texarkana.
Y es que a medida que los cuerpos se acumulaban, la atmósfera se volvía más densa y el miedo y el terror se apoderaban del corazón de los habitantes de este pueblo. Y en un intento de calmar a los habitantes, la policía organizó patrullajes y operativos. Sin embargo, el asesino continuaba acechando y dejando víctimas a su paso. Finalmente, el terror alcanzó su punto máximo en el Halloween de 1946, cuando el asesino atacó nuevamente, pero esta vez dejó un mensaje críptico. Una advertencia que resonaría en la historia de Texarkana. Después de una cacería incesante, las pistas llevaron a la policía a un callejón sin salida, y el enigmático asesino nunca, sí, escúchame bien, nunca fue capturado. La comunidad quedó marcada por el horror, y el asesino se desvaneció en la oscuridad, dejando solo ecos de su paso. La historia del asesino de la máscara se convirtió en una leyenda urbana. Un recordatorio de que a veces el verdadero terror no proviene de las criaturas de la noche, sino de la maldad que reside en el corazón humano. Texarkana nunca pudo olvidar, y las sombras de aquellos días inquietantes siguen susurrando en la brisa, recordando a todos que el mal puede estar más cerca de lo que uno imagina. Así se crearon dos películas, la de 1976 y la de 2014. Mientras que la versión original tiene un enfoque más rudimentario y pseudo-documental, el remake nos presenta una producción más moderna y estilizada con mejores efectos visuales. Debo decir que la versión de 2014 es mi favorita, pero la película de 1976 se basa totalmente en los hechos reales, utilizando un enfoque más realista en su narrativa, mientras que el remake sí que se toma sus libertades creativas para construir una nueva historia que rinde homenaje a la original. Pero si ustedes quieren saber cuáles son las 7 películas de terror de 2024 basadas en hechos reales, les dejo el video por acá.